Tenemos acá con nosotros al doctor Juan Luis Segura, jefe de neurociencia del Hospital Nacional de Niños. Doctor, gracias por acompañarnos. Y la primera pregunta necesaria e indispensable es, ¿cómo se encuentran los siameses en este momento, a esta hora? ¿Cómo amanecieron hoy? ¿Cómo amanecieron? Como digo yo, vivos. Por lo menos hasta este momento, yo no he ido al hospital ahora, pero vivos, no tengo ningún reporte y eso pues nos llena siempre de esperanza. Como les he dicho en otras ocasiones, mientras haya vida, hay esperanza. Si no tuviéramos alguno de los dos, ya no podríamos hacer nada. Mientras estén con nosotros, seguiremos luchándolos, seguiremos peleando por ellos. Bueno, ubiquemos esta operación, doctor Juan Luis Segura, jefe de neurociencia del Hospital Nacional de Niños, porque a uno le gustaría ponerla como en perspectiva. Hablábamos fuera del micrófono, César, ¿cuántos casos, cuántas operaciones se han realizado en Costa Rica? Ubiquemos a Costa Rica dentro del mundo, dentro de América Latina, dentro del continente americano, en los procesos de intervención quirúrgica de este tipo con niños. ¿Cuántas operaciones se han realizado en el país anteriores? ¿Ante qué tipo de operación o intervención quirúrgica nos encontramos en este momento? ¿Qué la hace diferente de las otras y más de mayor avance en las ciencias médicas? Bueno, lo que son los siameses como casos médicos se las traen, ¿verdad? Recuerden que pueden estar adheridos por el cráneo, que es lo más infrecuente, puede ser por el tórax, puede ser por el abdomen o puede combinarse. Entonces ahí hay modalidades. Cuando están unidos por el cráneo, pues hay modalidades también, pueden ser de medio lado, de frente, de atrás, y estos que son más extraordinarios todavía, que están de la parte superior de la cabecita. Siameses puede aparecer un caso cada 3, 4, 5 años, eso es lo esperado, aunque últimamente sentimos que esta frecuencia como que tiende a aumentar. ¿Y por qué cree usted que tiende a aumentar? Como digo yo siempre, algo estamos haciendo mal como sociedad. Puede ser el alimento, pueden ser las radiaciones ionizantes, en fin, hay muchos aspectos que no sabemos. Obviamente no es mi campo de estudio, eso será más de salud pública, será más de otras cosas, pero algo definitivamente estamos haciendo mal, que tenemos que corregir. Recordemos que cuando nacieron Samuel y Ezequiel, ese mismo año hubo otros siameses. En el 2013 tuvimos otro caso de siameses craniópagos también. Entonces uno siente como que esa frecuencia tiende a incrementarse, o será nada más algo cíclico, lo que uno espera que ojalá sea así, porque entonces vendrán años en que no tendremos siameses, pero algo así está sucediendo. Hace muchos años en el Hospital de Niños se intentó una separación de unos siameses que estaban unidos por tórax y abdomen, pero desafortunadamente los dos bebés fallecieron en la cirugía. ¿De qué edad estaban ellos? No, estaban pequeños, lo que pasa es que fue hace bastantes años, entonces yo no recuerdo. De hecho, yo sí estaba de residente en el hospital, de niños, así que vean que fue hace muchos años, y sí, desafortunadamente fallecieron. Ahora este caso, que pues de nuevo, que fue un gran reto y que ahí vamos peleándolos. ¿Cuál es el grado o las posibilidades de sobrevivencia en operaciones de estas complejidades, doctor? Pues a nivel mundial es bajo, ¿verdad? Es bajo por la alta complejidad. No, la alta infrecuencia de los casos no hace que haya un grupo en el mundo que pueda decir, mire, es que nosotros tenemos una experiencia de 100 casos. Nosotros en medicina a veces decimos, mire, para que uno pueda decir que tiene experiencia en algo, por lo menos que haya hecho 100 casos de esos. Pero nadie en el mundo va a tener 100 casos, entonces nadie tiene esa experiencia. Nadie ha desarrollado la habilidad, las condiciones para estar todos los días haciendo algo como esto, y eso hace que entonces sea de resultados muy pues imprecisos. Y cuando uno escucha o cuando uno lee en la prensa que lograron una separación, por cada separación que se ha logrado han fracasado un X número de separaciones, porque es muy infrecuente. En el caso del país, se puede decir que hemos sido de cierta forma exitosos en este tipo de operaciones, nos ha ido bien en el estándar mundial, digamos, porque bueno, recordamos casos de otras personas de siameses, digamos, que no necesariamente estuvieron pegados del cráneo, pero se hizo la intervención y pues resultó bien. ¿En el extranjero? Acá en el país.
Recuerdo el caso De las siamesas. De las siamesas que estuvieron... Ellas se llevaron Pero estaban por tórax. estaban por el tórax. Ellas se llevaron a Estados Unidos y ahí fue donde las separaron. Un cirujano costarricense, dicho sea de paso, un cirujano costarricense fue el que hizo la cirugía en Estados Unidos, allá se la llevaron y de nuevo, mucho orgullo que haya sido también un colega, un compatriota nuestro. Pero entonces esta operación, doctor Juan Luis Segura, jefe de neurociencia, de una separación craneal, ¿verdad?, por el cráneo, es prácticamente única en este momento. Así es. ¿Y ante qué reto, digamos, estamos desde el punto de vista de la medicina? ¿Qué tan preparado está el Hospital Nacional de Niños? ¿Qué tan preparado se siente usted con su equipo? ¿Cómo está sintiendo el desenvolvimiento de este caso? Bueno, de mi equipo... ¿Hay otros ojos en el mundo que están observando a nivel latinoamericano, a nivel centroamericano? Pues sí, nosotros siempre, por lo menos la comunidad médica siempre está uno pendiente de lo que pasa en otros países, obviamente de lo que pasa acá en Costa Rica. Tratamos de hacerlo lo mejor posible, tratamos de prepararnos. Gracias a Dios, en el Hospital de Niños, el equipo pues al que yo pertenezco, no voy a decir que es mi equipo, no, yo soy parte de ese equipo. Claro. Es ¿Un de un equipo alto de nivel. cuántas personas? Imagínense, fuimos 4 neurocirujanos, 4 anestesiólogos, 4 cirujanos plásticos, un médico, un colega microbiólogo especialista en banco de sangre que estuvo también las 20 horas. Entonces fue un equipo grande, más todo lo que fue la logística, instrumentistas, circulantes, personal de aseo, personal de apoyo, la gente de rayos X haciéndonos los estudios que nosotros queríamos, la gente, miren, mucha gente donó su tiempo. Yo recuerdo la técnica del TAC, que no tenía que ir, llegó esa tarde nada más a hacer las reconstrucciones. Entonces, aparte de la preparación, hay mucha mística y muchas ganas de sacar las cosas adelante. Me gustaría tal vez, doctor, que nos explique de una manera pues bastante sencilla. Sin lugar a dudas parece una operación muy complicada. ¿Cuáles son las complicaciones a nivel médico a la hora de realizar una operación de estas, de 2 personas pegadas por el cráneo, y lo que vendría para ambos en su proceso, digamos, de recuperación posterior si ambos sobreviven a la operación de este tipo? Hay que visualizar la situación. No son 2 personas individuales que están nada más pegadas, que diría uno, bueno, hay nada más de separarlas. Correcto. Sino que son 2 personas que comparten Exacto. estructuras. Entonces comparten parte del cerebro y comparten, y es el principal problema a la hora de intentar una cirugía, estructuras vasculares. O sea, la sangre que llega al cerebro y la sangre que tiene que ser drenada del cerebro se comparte. Cuando a ellos les hicimos una angiografía, es poner medio de contraste dentro de la arteria para ver cómo están las arterias y las venas, resulta que cuando se le hacía a Samuel, parte del drenaje se hacía por Ezequiel, y cuando se le hizo a Ezequiel, parte del drenaje se hacía por Samuel. Entonces ese era el primer reto para anestesia. Ellos tenían que mantener 2 pacientes dormidos, tenían que hacer un equilibrio entre los 2, porque las drogas que le pusieran a uno, de una o de otra manera, iban a afectar al otro. Y obviamente las que le ponían al otro afectaban al uno. Entonces tenían que llevar ese equilibrio. Ya solo eso era un gran reto para los anestesiólogos, porque era lidiar con su paciente y lidiar con el paciente que estaba del otro lado de la camilla. Para nosotros, pues el principal reto era eso que les mencionaba, las estructuras venosas, arteriales, los senos que compartían y que teníamos que separar y dejarle a cada uno drenaje y a cada uno aporte sanguíneo. Entonces eso era el principal reto que teníamos. Comparten parte del cerebro. Parte del cerebro. O sea, no eran 2 cerebros individuales, exacto, que nada más había que separarle la piel, no, sino que estaban fusionados, estaban unidos, compartidos. Es que no es ni siquiera unidos, era compartidos. Entonces había que también decidir cuánto de eso se le dejaba a uno y cuánto se le dejaba al otro. Y en este momento, porque uno desconoce, es decir, ¿cómo quedan sus cerebros configurados? Es decir, ¿cómo determinará eso su desarrollo posterior? Su desarrollo. Esperando, por supuesto, todos nosotros que ambos puedan. El habla, todo. De nuevo, nosotros insistimos en que seguimos en un periodo crítico, ¿verdad? Estamos todos, la gente de cuidados intensivos, ni siquiera minuto, no, segundo a segundo están con los bebés.
todos siempre deseando lo mejor, pero siguen en estado crítico. ¿Cómo van a estar, si se recuperan, si salen adelante? Eso no lo sabemos. Sí tenemos una, llamémoslo así, alta seguridad de que van a tener sus trastornos. Eso es definitivo. ¿En qué ámbitos? Eso tampoco lo podemos saber, porque aunque uno diga, bueno, es que esa zona controla tal función, el cerebro de los niños es muy, bueno, tiene lo que se llama plasticidad cerebral, que eso le permite que ciertas zonas del cerebro puedan asumir funciones de otra zona que no está. En cualquiera de nosotros nos quitan un pedazo de cerebro y ya estamos quedando. Mire, le quitamos esto y ya no volvió a hablar. Le quitamos esto y ya no. Exactamente. Los niños mantienen esa capacidad de compensación por parte de los cerebros. Entonces, una parte del cerebro que no estaba, digámoslo así, diseñada para controlar el lenguaje, por medio de una serie llamémoslo así, de estimulantes que tiene el mismo cerebro, hace que alguna otra zona asuma su función, entonces la persona pues mantiene una buena condición. Yo pongo el ejemplo, en el Hospital de Niños también hacemos cirugía de epilepsia. Yo sé que no suena tan rimbombante como unos siameses porque es algo que hacemos pues con mucho mayor frecuencia, pero también tiene su gran beneficio. Hay pacientes a los que se les hace una hemisferectomía, eso es quitarles la mitad del cerebro porque tienen crisis convulsivas que no se pueden controlar. Entonces, bueno, pues ¿qué puede hacer una persona con solo medio cerebro? Como que se queda uno, mire, es que ya no pueden hacer nada. No, mira, ahí tenemos niños que después de una cirugía de estas caminan, que aprenden a hacer manualidades y que aprenden a desarrollar una serie de funciones que su naturaleza les permite. Entonces el cerebro, muy bueno, no es que no sirva para nada, ¿no? Pero tiene esa capacidad. Esa elasticidad que usted dice. Tanto que tiene esa plasticidad para adaptarse a diferentes circunstancias. El cerebro de niños ¿hasta qué edad? Eso es variable, eso depende de cada uno. Eso sí, entre más pequeño, más capacidad tienen de. Tenemos ya línea telefónica, doctor, a la doctora Olga Arguedas, directora del Hospital Nacional de Niños. Para la jefe. La jefe suya, correcto, para que nos dé un reporte. Doctora, buenos días, gracias. ¿Cómo están a esta hora los siameses? Ezequiel y Samuel. Ezequiel y Samuel, buenos días. Muy buenos días, aquí estamos ya en el Hospital de Niños, ya los fuimos a dar una vueltecita a Ezequiel y Samuel y pues permanecen sin mayores cambios. Podríamos decir que dentro de su condición de gravedad, porque tenemos que ubicarnos en ese espectro, se encuentran pues relativamente estables. Estábamos hablando con el doctor, nos llamaba muchísimo, a mí por lo menos me llama muchísimo la atención la parte del cerebro que estaba desarrollando el doctor Juan Luis Segura, jefe de neurociencia del Hospital Nacional de Niños, y nos comentaba él que nos hablaba de esto tan asombroso que es la plasticidad del cerebro en niños, que cuanto menores sean, más posibilidades de esa plasticidad. Yo le quería preguntar a los dos, en este momento, porque estamos hablando del caminar, de hacer manualidades, del habla, ¿qué está en juego en este momento en una operación de este tipo? Bueno, en este momento está en juego la vida. Seguimos haciendo énfasis en que siguen en estado delicado, pero no podemos ni siquiera elucubrar sobre qué trastornos eventualmente puedan tener, ni siquiera podríamos hacer esa elucubración, como les digo, dada la plasticidad que tienen los niños. Sí, desafortunadamente, tenemos una alta seguridad de que van a tener sus trastornos, pueden ser de movimiento, puede ser de lenguaje, puede ser de aprendizaje, puede ser que incluso queden en una camita el resto de su vida, eso no lo sabemos en este momento, pero elucubrar sobre eso sería literalmente batear. Así de simple es. Doctor Arguedas, en el caso de Samuel y Ezequiel, ambos han tenido pues un desarrollo distinto o un proceso diferente posterior a la intervención que se hizo. Si nos podría detallar en un caso y el otro, pues qué seguimiento se les está dando a ambos siameses. Bueno, en realidad ambos niños se mantienen con medidas de cuidado intensivo pues bastante similares. Se hace el cuidado intensivo, como su nombre lo indica, implica un monitoreo minuto a minuto de la condición del paciente y también implica decisiones médicas que se dan minuto a minuto en lo que se refiere a la sedación,
al soporte con el ventilador mecánico, a los medicamentos que se utilizan para mantener la presión arterial y la frecuencia cardíaca, a la vigilancia de la integridad del sistema nervioso central. Es una labor sumamente acuciosa y como el doctor Segura bien lo dijo en los minutos precedentes, en este momento no podemos ponernos a hacer proyecciones a largo plazo porque la batalla contra la muerte la estamos dando minuto a minuto hoy. Cuando hayamos salido de esta zona, pues ya podremos empezar a trabajar y hacer consideraciones sobre el futuro. Pero en este momento me parece que no es pertinente. Hay un enorme equipo, estaba a la par del doctor Juan Luis Segura. ¿Ese equipo se mantiene? ¿Cuántas personas son, doctora? ¿Y cómo se siente? ¿Cómo se ubica en este momento el Hospital de Niños en la preparación de una operación de este tipo? Un expresidente de la Caja, creo que fue Álvaro Salas, hizo un comentario muy interesante y decía que si Costa Rica no tuviera la Caja Costarricense de Seguro Social, no se podría haber hablado hoy de que Ezequiel y Samuel hubieran podido ser separados. Y precisamente de sus cerebros, o sea, sus cerebros se separaron, es que nada menos y nada más que una parte esencial del ser humano. ¿Cómo puede uno ubicar esto entre la historia del desarrollo de la seguridad social de Costa Rica y esta operación que se realiza en este momento, que fueron horas y un equipo enorme trabajando en ello? Sí, mire, verdaderamente es un privilegio. Yo creo que los costarricenses tenemos que tener conciencia. Es un privilegio y es un lujo el contar con un sistema de seguridad social como el que tenemos, en donde yo me atrevo a decir que todos los costarricenses han contribuido para que Ezequiel y Samuel pudiesen ser separados. Es verdaderamente estos actos médicos complejos y sofisticados son una obra de la solidaridad, que es uno de los principios básicos de la seguridad social. Con respecto a la segunda parte de su pregunta, que era el equipo, esto nos ha traído muchas cosas buenas al hospital, porque este no es un éxito de una sola persona, sino de muchos. Todos hemos tomado conciencia de la importancia de nuestro trabajo en el campo en que nos toca y de hacerlo siempre con excelencia y de hacerlo siempre tratando de dar lo mejor a los niños, que son nuestra razón de ser. Tuvimos un equipo de alrededor de 20 personas en quirófanos. Ahora tenemos un equipo de alrededor de 40 personas en cuidado intensivo. Son personas diferentes, son grupos distintos. El grupo de cuidado intensivo, pues obviamente no se ha mostrado mucho porque es un grupo que prácticamente no se puede despegar un segundo de su quehacer. Muchísimas gracias, doctora Arguedas, directora del Hospital Nacional de Niños. Seguimos aquí unos minutos más con el doctor Juan Luis Segura, que a mí me llama la atención. Decía, ahora hay 40 personas. Cuando el doctor Juan Luis Segura llega al Hospital Nacional de Niños, ¿sobre qué? Yo sé que está en juego la vida y que hay que pasar esa etapa, pero ¿sobre qué se lanza usted? ¿Cuáles son esos indicadores sobre los que usted pone énfasis en la mañana cuando llega al hospital? Bueno, primero hacer una aclaración. Recordemos que el hospital sigue funcionando. Sí, igual el viernes que estuvimos en el quirófano, todas las operaciones del día se hicieron. Entonces nosotros tenemos siempre nuestras obligaciones diarias. Pues nosotros llegamos, y digo nosotros, el equipo de neurocirujano, pasamos la visita y ya luego, usualmente al final de haber visto a los otros pacientes, vamos a cuidados para poder detenernos un poquito más y revisamos cuál ha sido la condición en relación a los signos del paciente, a los signos en general, cómo estuvo la frecuencia cardíaca, cómo estuvo la frecuencia respiratoria, cómo estuvo el aporte de líquidos, cómo estuvo orinando. Entonces los colegas, como dice la doctora Arguedas, están ahí pegados segundo a segundo en cuidados, pues nos ponen al tanto, básicamente eso nos ponen al tanto, porque en este momento es su responsabilidad la que ellos han asumido con una alta calidad profesional, es su responsabilidad estos pacientes. Entonces ellos nos informan de cuál ha sido la condición del paciente. Vean que en el caso de Samuel, que tuvimos que llevarlo a sala de operaciones de nuevo el sábado en la noche, los compañeros de cuidados intensivos detectaron problemas, casualmente por todo este monitoreo, cómo está la presión, cómo está el gasto cardíaco, cómo está todos los signos del paciente. Detectaron un problema, se le hizo una tomografía, vimos que efectivamente había un sangrado, lo llevamos a sala,
ya el domingo pasó bastante bien, pero en la noche otra vez volvieron a detectar que habían otros problemas, le hicieron una tomografía, estaba haciendo una dilatación de un ventrículo, una hidrocefalia aguda, bueno, le pusimos un catéter, pero eso se detecta dentro de cierto rango razonable de tiempo gracias a esa inspección, a ese control que ejercen los médicos de cuidado intensivo, las enfermeras y todo el personal de soporte que tienen ellos ahí. A mí me deja impresionada cuando ustedes relatan, y se han referido a ello 2 veces, que estuvieron literalmente uno de ellos muerto. Es decir, ¿cómo comprender esto desde el punto de vista básico de uno y que eso se dio en 2 oportunidades? 2 oportunidades. Imagínense que alguien se muere, pero logra la gran dicha de que tiene alguien allá a la par que le puede dar ese soporte, y obviamente como ellos estaban bajo ese control, porque como digo yo, el quirófano se convierte como en una unidad de cuidados intensivos durante el procedimiento quirúrgico, siempre en cada cirugía. ¿Por qué? Porque hay un médico que está monitoreando todos los signos, administrando las drogas y manteniendo al paciente en un sueño profundo, que es tan profundo que se asemeja a estar muertos, y después lo saca de nuevo y le vuelve a dar su función. Obviamente el corazón no se detiene. En esta oportunidad, pues Samuel prácticamente se murió 2 veces exactamente. Los anestesiólogos, como ejercían ese control, pues lograron mediante drogas y mediante maniobras sacarlo adelante, pero entonces eso nos puso en aprietos a Ezequiel, porque las drogas y los líquidos que le estaban pasando a Samuel irremediablemente pasaron a Ezequiel. Entonces, minutos después nos dimos cuenta que los anestesiólogos se dieron cuenta que Ezequiel estaba teniendo problemas, entonces estaba reteniendo líquidos en el pulmón. Entonces ellos rápidamente revisan y dicen, no, mire, le estamos pasando los líquidos apropiados a Ezequiel. Bueno, el exceso de líquidos que hubo que pasarle a Samuel para revivirlo, para mantenerlo, su corazón latiendo, pasó a Ezequiel. Corazoncito de Ezequiel no estaba preparado para manejar esos líquidos de más y esos se quedaron en el pulmón. Entonces les tocó comenzar a batallar con Ezequiel para que los pulmones se liberaran de ese líquido. Entonces, para que se haga una idea de que la complejidad del acto quirúrgico inicia desde que los anestesiólogos inician su trabajo. Estamos hablando de una operación que duró cerca de 12 horas, 20 personas durante la operación. 20 horas. 20 horas, perdón, sí. Actualmente, como decía la doctora Arguedas, 40 personas cuidando de ambos. Era una pregunta que le quería hacer a la doctora Arguedas, pero bueno, no sé, tal vez, doctor, usted tenga alguna noción de esto. ¿Cuánto costaría una operación de ese tipo si no existiera el Seguro Social en Costa Rica? Mire, millones de dólares. Millones de dólares costaría una cirugía de estas, considerando solamente el aspecto del acto quirúrgico en sí. ¿Millones de dólares cuánto, doctor? ¿Con qué son millones? No nos pusimos a sacar cuentas, no queremos sacar cuentas. Es interesante saberlo porque eso dimensiona el aporte y la importancia de un sistema solidario como es el Seguro Social en Costa Rica. Y que si se fuera modelo, que es modelo en muchos países, y que sí, que está en juego, que es cuestionado, que todo, pero cuando hay una operación, y aquí no se escoge la clase social, no se realiza, hoy esta operación a Samuel y a Ezequiel no se realiza porque son niños que pueden, o padres cuyos padre y madre pueden pagarla, o que alguien donó, una fundación entregó, no, es porque tenemos un seguro social. Entonces uno tiene que dimensionar lo que dice César, ¿cuánto puede estar costando? Bueno, como le digo, son millones de dólares. ¿Cuántos? Mire, 5, 6, 7, pónganle ustedes, es que pongan el número que quieran, porque todavía después del acto quirúrgico, primero previo al acto quirúrgico, todos los exámenes que se le hicieron, los múltiples internamientos, las cirugías preparatorias que se hicieron, todo eso tiene un costo importante. La cirugía como tal, mire, cada gasa cuenta, cada gasa tiene un costo, unos cotonoides que se llaman, que usamos nosotros, todo eso, pues, como mencionaba, hay que ponerles unos parches en la dura madre es la membrana que cubre el cerebro. Bueno, cada lámina que les pusimos cuesta alrededor de $1,500, se le pusieron como 4 o 5 a cada uno. Eso nada más para que vean en ese pequeño detalle que fue al final de la cirugía, cuánto costo tuvo, las drogas, los anestésicos, las máquinas que se utilizan y ahora la atención en cuidados intensivos. Definitivamente, si no tuviéramos una institución como la Caja, no se podría hacer eso. Y en relación a lo que le preguntaban a la doctora Arguedas, y sin meterme en política, definitivamente
para mí, y yo lo he comentado pues, con la gente con la que comparto, el principal baluarte de la estabilidad social de este país es la Caja Costarricense del Seguro Social. Y dentro de esos, ya para rajar un poco, el Hospital de Niños es la joya de la corona. Porque el Hospital de Niños, con el apoyo de todos los costarricenses, porque hay que ser claros, nos ayuda mucho extra, aparte de pagar sus cuotas, que espero que todos los patronos se pongan al día, aparte de pagar sus cuotas, el apoyo que nos dan a través de Teletón, a través del parque de diversiones, cuando se hace alguna campaña, cuando el doctor Marco Vargas de emergencias dice, mire, necesito tal cosa para la unidad de trauma, y la gente se vuelca y se lo da. Entonces, todo ese apoyo es muy importante, y eso ayuda a que la institución devuelva en atención. ¿Tenemos defectos? Sí, es cierto. Las listas de espera son... el mayor. Es el mayor problema, pero cuando una persona accede a un hospital, ya cuando tiene que ir a que lo operen, a que le den esa atención, definitivamente está obteniendo una atención de alto nivel, profesionales bien preparados en todos los campos. ¿Cómo se ubica la cirugía de niños siameses? ¿Cómo se ubica Costa Rica dentro de la cirugía de niños siameses? Después de esta operación, esta separación de cerebros compartidos por parte de Ezequiel y Samuel. ¿Cómo queda Costa Rica? Bueno, pues esto nos va a dar cierto reconocimiento por haber tenido la capacidad de realizarlo como tal. No es algo que andemos buscando. No. El fin nuestro era básicamente de devolverles a esta familia a sus 2 bebés, y eso es por lo que seguimos peleando, pero definitivamente la pone en el panorama mundial de la neurocirugía y nos da pues un poco más de estatus. Ahora bien, no solo en eso, como mencionaba hace unos momentos fuera de micrófonos, hacemos más cosas. Hacemos muchas cosas en las que gracias a Dios estamos bien. Recientemente, casualmente este fin de semana, uno de los colegas que no pudo participar en la cirugía porque tenía ese compromiso, el doctor Cáceres, fue a Panamá a representarnos en una actividad de tumores del sistema nervioso en niños. Y resulta que los mejores resultados a nivel mundial son los países escandinavos y Costa Rica. Entonces estamos al nivel de los mejores del mundo a nivel de tumores. Y en esto no es solamente, de nuevo, neurocirugía, no, son los oncólogos que nos dan las terapias posterior a las resecciones de los tumores, y de nuevo, un gran grupo. Deben entender que la atención, por lo menos en el Hospital Niños, por lo menos por parte del Servicio de Neurocirugía, nosotros buscamos esas alianzas estratégicas que se llaman, cooperamos y formamos pequeños grupos, pequeños equipos con quien corresponda. Si es cráneo-maxilofacial, con cráneo-maxilofacial, si es que en oncología, si es en espina bífida, en fin, en todo esto logramos que nos apoyen porque el equipo nuestro es pequeño, somos solo 4 neurocirujanos. Y tenemos muchos programas, entonces, por medio de esto sacamos adelante y nos ponemos al nivel de los mejores del mundo. Con esta operación. Con esta operación y con todo lo demás que hacemos, como le menciono. En tumores del sistema nervioso, el doctor Cáceres fue a Panamá y se sentó y mostró los resultados nuestros y se dio cuenta que estábamos por encima de Latinoamérica, al nivel de los países escandinavos que son los del mundo. Cuando la doctora Navas del equipo de Craniomaxilo va a Alemania a presentar los casos, la gente se asombra y dice, pero ¿cómo es posible que ustedes hagan eso? Es porque es un trabajo de todos los días, Ahora usted va a observar a Ezequiel y a Samuel en su parte cardíaca, en su parte de orina, decía usted, es muy importante. Esa va a ser la labor de vigilancia que hoy tiene usted como cometido, o algo especial. Esencialmente, como les digo, ir a pasar visita. Y los compañeros de intensivos pues nos comparten cómo ha pasado las últimas horas, porque son ellos los que están, como le digo, midiendo gota a gota la orina que ellos produzcan. Muchas gracias. Con mucho gusto. Doctor Juan Luis Segura, él es el director de neurociencia del Hospital Nacional de Niños, y la doctora Olga Argueda, no lo podía decir, directora del hospital también. Gracias. Por ponernos en perspectiva, qué complejo y qué grandioso este tipo de operaciones. Gracias por acompañarnos. Con mucho gusto, gracias por la invitación. Vamos a un corte, ya volvemos.